Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habla tu hermana y amiga Pastora Nani, en nuestro cuarto o quinto día de escuela profética. En escuela de liderato, creo que es el quinto o el seis, porque dimos primero otro tema. Así que hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4 de nuestro libro de texto, que es Cómo aprender a predicar mensajes transformadores de Miguel Méndez. Se lo recomendamos. Es un libro bastante sencillo y aquí lo estamos discutiendo y leyendo para que lo tenga en audio. Así de esa manera puede acceder a la información y puede tener las herramientas para prepararse para esa gran oportunidad, ese privilegio que es estar frente a un público, frente a una comunidad, frente a un escenario donde los oyentes reciban adecuadamente el mensaje del Evangelio. Así que, sin más, vamos a comenzar en el día de hoy. Le invitamos que cualquier duda o pregunta, si se queda con duda, nos puede escribir por medio de las plataformas por mensaje de privado o al 939-881-6959. No queremos que se quede con ninguna duda ni ninguna pregunta, porque lo interesante es aprender juntos como cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría la pida al Padre. Y en esta hora la pedimos en el nombre de Yahshua. Y te pedimos, Señor, que no importa lo que pueda estar escrito, que tú lo filtres por tu Espíritu Santo y por la palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y que, Señor, seas tú nuestro maestro. Enséñanos cómo tú quieres que llevemos el mensaje, qué es lo que tú quieres que consideremos. Danos luz en medio de esta experiencia para aprender y ayúdanos a retener lo bueno, desechar lo malo, tener discernimiento y aplicar lo aprendido. Te damos gracias porque tú eres bueno y porque tú estás dispuesto y disponible para ser nuestro maestro, nuestro padre, nuestro amigo y nos tomas hoy de tu mano. En el nombre de Yahshua sujetamos todo pensamiento llevado cautivo a la obediencia en Cristo y te pedimos que toda venda caiga de los ojos y que todo pensamiento entenebrecido sea libre por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dejamos por aquí a nuestra hermana Estefanía Alvarado para que va a dar lectura a este capítulo poco a poco para irlo discutiendo. Ok. Dice capítulo 4, estudio y exégesis bíblica. Vamos, la primera parte es exégesis y hermenéutica, método de estudio bíblico. La exégesis bíblica es el proceso de interpretar y explicar un texto bíblico con el objetivo de entender su significado original en el contexto histórico, cultural y literario en el que fue escrito. El término exégesis proviene del griego exegeomai, que significa explicar o interpretar. En el ámbito teológico, la exégesis se centra en descubrir el mensaje que el autor bíblico intentaba comunicar a su audiencia original y cómo ese mensaje se aplica a nosotros hoy en día. ¿Me dices cuándo detenerme? La exégesis busca comprender el significado original del texto bíblico. Esto implica un estudio cuidadoso del lenguaje, la gramática y el contexto en el que se escribió el texto. El proceso del exégesis se diferencia en la eisegesis, que es la ambición de la propia
interpretación subjetiva en el texto. El lugar de Vamos a explicar eso. Ajá. Ok. Está la exégesis, que es el estudio y la interpretación responsable del texto. Okay. Tomando en cuenta todas las herramientas y las áreas que tenemos que ir a explorar, que vamos a ir discutiendo a medida que veamos el capítulo, y todas esas estrategias para desglosar la intención real del autor. La eisegesis es, como usted dice, como usted puede escuchar a muchos diciendo que hay aquellos que toman un texto fuera de contexto para inventar un pretexto. La eisegesis es la interpretación particular y personal, donde muchas veces cometemos el error o cometen el error, sobre todo aquellos que están levantando sectas, y hay que estar bien pendiente de tomar esos textos fuera de contexto para responder de manera que su mensaje distorsionado se acople y se responda y se ratifique con un texto bíblico. O sea, que yo puedo, por ejemplo, y el Señor me guarde, yo soy una persona, me pongo yo de ejemplo, pero es para un ejemplo hipotético, ¿verdad? Yo jamás haría eso. Que yo tenga la intención de levantar una iglesia que solamente puedan liderar las mujeres. Yo puedo tomar el texto donde el Señor le envía a María a ir y pregonar el evangelio, porque fue la primera que le dijo: ve y anuncia a tus hermanos las grandes cosas que el Señor ha hecho y que me has visto que es resucitado. Partiendo de esta orden que recibió María, podemos ver alguna persona que se vaya al extremo feminista a levantar una secta que diga: aquí no hay cabida para hombres porque el Señor aquí mandó fue las mujeres. Está el otro extremo, varones que dicen que las mujeres no pueden predicar, no pueden liderar, no pueden pastorear, que toman el texto fuera de contexto cuando Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo, dentro de un problema existencial que está en el momento, que hay que enfrentar, donde la iglesia de Corinto se estaba saliendo de orden porque las mujeres que venían a ser parte de la iglesia eran mujeres que venían de un trasfondo de pitonisas, y una pitonisa es una persona que se dedica como profesión a adivinación. Estas mujeres estaban afectadas por demonios que hablaban a través de ellas. No habían sido libres y estaban en el proceso de ser discipuladas. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo: siéntalas y que se callen y que aprendan. Y lo que enfatiza Pablo no es que la mujer no puede hacer nada, aunque dice que no le permite a la mujer estar sobre el hombre. Claro, porque hay un orden. Si yo estoy casada, mi esposo es cabeza del hogar y es líder, pero no podemos sacar texto fuera del contexto, porque inclusive Débora tomó el liderato y hubo un miembro de ese ejército, de esa orden, que inclusive le dijo a Débora, no me acuerdo el nombre de él ahora mismo, le dijo a Débora: si tú no vas al frente, si tú no nos lideras, yo no voy a ir a la batalla. Porque sabía que el Señor estaba a favor de Débora y que Débora tenía la estrategia necesaria para otorgar la victoria al pueblo del Señor. Así que tenemos que entender en aquel contexto de Timoteo que era específicamente para ese grupo de mujeres. Por eso necesitamos conocer cuáles eran los oyentes de ese mensaje, quién estaba recibiendo la respuesta, la orden y por qué.
Y entonces en ese sentido, se puede sacar ese texto fuera del contexto para prohibir tajantemente, perdón, que las mujeres tomen participación. Sin embargo, si vamos a Corintios también, cuando habla de los dones, te habla de los dones no están sujetos solamente a un género, a hombre o a mujer, es para todos, somos cuerpo de Cristo. Cuando Pablo habla de los llamados, habla en forma general. Si vamos al léxico original, utiliza una palabra bien parecida en traducción a lo que cuando hablamos de hombres agrupamos a los seres humanos sin distinción de si es hombre o mujer. También vemos en Gálatas de que Pablo les dice, ya no hay hombre ni mujer, esclavo o libre, hebreo o griego, porque Cristo nos hizo libre y nos hizo copartícipe del reino como un cuerpo, no en separación de quién es hombre o mujer. El sacrificio de Cristo y el llamado de Cristo es a todos por igual. Así que de esa manera podemos entender lo que es una eisegesis. Están en los dos extremos. Se puede utilizar un texto fuera de contexto para un extremo y buscar otro para el otro extremo. Por eso es importante tener conocimiento bíblico para no permitir que nos vengan a engañar y caer en falsas doctrinas o en sectas, que lo que hacen es confundir al pueblo. Continuamos. El proceso de la exégesis es la diferencia de la exégesis, que es la imposición de la propia interpretación subjetiva en el texto, en el lugar de extraer el significado del propio texto. La exégesis bíblica tiene varios objetivos clave. Primero, busca entender lo que el autor original quiso decir a sus lectores. Esto incluye un estudio detallado de las palabras, frases y estructuras del texto para describir el mensaje original. Segundo, la exégesis busca aplicar ese mensaje a la vida contemporánea de manera fiel y revelante, asegurando que las aplicaciones sean consistentes con la intención original del texto. Para realizar una exégesis bíblica se siguen varios pasos. El primer paso es la observación del texto, que implica leer el pasaje repetitivamente y tomar nota de los detalles importantes, como personajes, acciones, términos clave y estructuras literarias. El segundo paso es comprender el contexto histórico y cultural del texto, investigando la situación histórica, costumbres culturales y prácticas religiosas del tiempo en que se escribió el texto. Esto proporciona un marco para entender mejor el significado original del texto. El tercer paso es el análisis literario, que se enfoca en el género y la estructura del texto. La Biblia contiene varios géneros literarios, como narrativa, poesía, profecía, epístola y apocalíptica, cada uno con sus propias conversiones que deben ser consideradas en la interpretación. El cuarto paso es el estudio léxico y gramatical. Déjame abundar en este tercer paso. Okay. Cuando nosotros conocemos el texto literario, el género literario, perdón, nosotros podemos identificar cuál parte de la intención del autor. Por ejemplo, si el género literario es profecía, sabemos que es un mensaje profético para un pueblo específico y hay que buscar la razón de ese mensaje. Si es una poesía, si es una oración, tenemos que identificar que, que es algo que está saliendo de lo profundo del alma de una persona.
que está manifestando su proceso personal ante alguna situación como lo son los salmos. Los proverbios son poesías que van encaminadas a dar consejos. Así que si es un consejo, no puedo tratarlo igual que como trato una profecía. Y eso nos va dando tips o señales de cómo vamos a tratar y a desarrollar ese mensaje. Continuamos con el cuarto. Okay. El cuarto paso es el estudio léxico y gramatical, que involucra un análisis detallado de las palabras individuales y su relación gramatical en el texto, utilizando herramientas como léxico y concordancia para entender mejor el significado de las palabras en el idioma original, hebreo, arameo o griego. El quinto paso es considerar el mensaje teológico del pasaje y cómo se alinea con las enseñanzas generales de la Biblia, identificando las doctrinas clave, los principios teológicos presentes en el texto. El último paso es la comparación de versiones y manuscritos, examinando diferentes traducciones y variantes textuales para identificar posibles diferencias y obtener una comprensión más rica del texto. La exégesis bíblica es fundamental para practicar y enseñar la palabra de Dios de manera precisa y revelante. A través de una exégesis cuidadosa podemos descubrir las riquezas del texto bíblico y comunicar su mensaje de manera transforme vida y glorifique a Dios. Introducción al estudio bíblico. Al estudio bíblico es el proceso de investigar y analizar las escrituras para entender su significado y aplicación. Este proceso no es solo una actividad académica, sino una disciplina espiritual que nos acerca a Dios y nos capacita para predicar su palabra con precisión y poder. El estudio bíblico implica varias etapas, desde la observación y la interpretación hasta la aplicación y la comunicación. Para comenzar, es importante tener una actitud reverente, dependiente del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Juan 16:13. La oración debe preceder y acompañar a cada etapa del estudio bíblico, buscando la iluminación y la sabiduría divina. Observación del texto. La observación es el primer paso en el estudio bíblico. En esta etapa, el objetivo es ver lo que el texto dice. Esto implica leer el pasaje varias veces, tomando nota de los detalles importantes. Aquí hay algunas preguntas que pueden guiar la observación. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Qué acciones o eventos tienen lugar? ¿Dónde y cuándo ocurren los eventos? ¿Qué palabras o frases se repiten? ¿Hay palabras clave o términos teológicos importantes? ¿Cuál es el tono o el énfasis del autor? Es útil marcar el texto y tomar notas a medida que se lee. Esto ayuda a identificar patrones, temas y conexiones que pueden no ser evidentes en la lectura superficial. Contexto histórico y cultural. Comprender el contexto histórico y cultural del texto es crucial para una exégesis precisa. El significado original del pasaje está enraizado con el texto histórico y conocer este contexto nos ayuda a evitar las interpretaciones erróneas. Aquí hay algunos aspectos a considerar. Autor y destinatario. ¿Quién escribió el texto y a quién iba dirigido? ¿Cuál era la relación entre el autor y los destinatarios?
situación histórica. ¿Qué eventos históricos estaban ocurriendo en el momento de la escritura? ¿Cómo podrían estos eventos haber influido en el contenido y en el propósito del texto? Costumbres y prácticas culturales. ¿Qué costumbres, prácticas religiosas y normas sociales eran comunes en ese tiempo y en el lugar? ¿Cómo afectan estas prácticas la interpretación del texto? Para obtener esta información es útil consultar comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos y otras fuentes académicas que proporcionen contextos históricos y culturales, como por ejemplo, comentarios bíblicos. Detente ahí, Comentarios. detente ahí, Okay. porque el autor nos da un listado de varios recursos literarios y yo les voy a leer algunos, pero no todos, porque hay unos que él menciona que yo no recomendaría. Ok. Este el comentario bíblico Matthew Henry. Ese yo lo tengo. Es muy bueno en su exégesis, claro está, teniendo en consideración que Matthew Henry es un teólogo que está a favor de la teoría o de la postura pretribulacionista. Así que tenemos que tener cuidado cuando entra en esos temas. El comentario bíblico William Barclay es muy bueno, pero tiene la misma situación de Matthew Henry. La mayoría están por esa línea. El autor nos menciona el comentario bíblico Nueva Versión Internacional. Esa yo no la recomiendo. Tenga cuidado. La Biblia Nueva Versión Internacional está adulterada, está cambiada y la palabra es clara con esas acciones frente al texto bíblico. Comentario bíblico de la Biblia de Estudios de Freeman. Ese no lo conozco, así que no puedo decir si lo recomiendo o no. Diccionarios bíblicos. Diccionario bíblico Holman es bueno. El diccionario bíblico Vine, teniendo en consideración que todos estos teólogos están por la misma línea. Diccionario bíblico de Harper Collins, ese no lo conozco. Diccionario Internacional de Teología del Antiguo Testamento, no lo he utilizado. Fuentes académicas y otras referencias. Biblia de Estudio Arqueológica, esa es muy buena. Diccionario de Teología Bíblica de Leon Dufour. Yo ese no lo conozco, pero sí conozco uno que utilizaba en la Universidad Teológica, que es Diccionario Bíblico, pero no me acuerdo el autor. Análisis literario. Esto lo voy a leer y luego tú sigues con la exégesis del texto. El análisis literario, déjame alumbrar. El análisis literario implica examinar la estructura y el estilo del texto. Los autores bíblicos utilizaron una variedad de géneros literarios, cada uno con sus propias convenciones y características. Algunos de los géneros presentes en la Biblia incluyen narrativa, relatos y biográficos como los evangelios y los libros de Samuel y Reyes. Son narrativas, están dando la información de lo que se vivió, el recuerdo o el dato histórico de lo que se vivió en ese momento. Por ejemplo, el ministerio de Cristo en los evangelios. En Reyes te está narrando la historia del reinado de los reyes en distintas épocas. Y así por el estilo. Poesía, tenemos a salmos, a cantares y muchas secciones de los profetas. Tenemos que tener cuidado
porque no podemos mezclar una cosa con la otra. Cuando es una profecía, aunque esté escrita en género literario de poesía, que esto suele ocurrir, por ejemplo, en Lamentaciones, escrito por Jeremías, y en otras más, nos dan la profecía con el atenuante de ser un género literario de la poesía, que tenemos que ver que una poesía te marca el mensaje dentro de una rima o dentro de un pensamiento, y eso hay que analizarlo desde esa perspectiva. La profecía son mensajes divinos entregados por los profetas a medida en forma de oráculos. Epístolas son cartas escritas por los apóstoles a las iglesias o individuos, como las epístolas de Pablo. Aquí tenemos que tener cuidado porque las epístolas o las cartas son dirigidas específicamente a un grupo de personas y a una persona en específico. Y es ahí donde tenemos que conocer cuál es el escenario, a quién se lo está diciendo, por qué se lo está diciendo, porque el mensaje que le está dando a Timoteo no necesariamente es para el resto de la iglesia. El mensaje que le está dando a Éfesos no es necesariamente el mensaje que le está dando a Corinto. Así que tenemos que entender cuáles eran las situaciones por las cuales estaban pasando cada una de las iglesias, por qué se dio y en qué situación se dio ese mensaje. Porque si no, vuelvo, los mensajes se pueden sacar el texto fuera de su contexto para inventar un pretexto y levantar una falsa doctrina. La apocalíptica, literatura que revela eventos futuros a través de visiones y símbolos como Daniel y Apocalipsis. En este sentido del mensaje apocalíptico, que tenemos que entender que primero que nada no son cronológicos, porque lo que Dios me revela hoy no es para hoy, es para un futuro y yo no sé cuándo va a tener cumplimiento. Puede revelarme hoy algo que va a pasar el año que viene, como puede revelarme algo mañana que va a pasar dentro de 5 años, o puede revelarme algo que va a pasar dentro de 2 meses, en distintos días. Eso no quiere decir que va a ocurrir en ese orden. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos a estudiar estos libros que son apocalípticos y tener cuidado con el mensaje que se está dando. Porque muchas veces es ahí donde nos recostamos de que pensamos de que es en una cronología y levantamos una interpretación errónea. Es ahí donde confligen las posturas teológicas de Apocalipsis antes, durante o después de la tribulación o la ciclical, que ya la hemos estudiado en otros estudios que tienen que ver con lo profético. Asimismo, tenemos que tener cuidado porque en estas profecías hay cosas que son de interpretación, porque como por ejemplo les he explicado antes, cuando vieron los carros de fuego, ellos no tenían idea de que en el futuro iban a haber aviones, o iban a haber cohetes, o iban a haber helicópteros. Ellos están dando el mensaje como se le está presentando, y la interpretación tiene que ser con cuidado. Asimismo, hay cosas y mensajes dentro de los libros apocalípticos que son de interpretación literal, pero hay otras que no. Por ejemplo, el dragón y la mujer. El dragón y la mujer de Apocalipsis 12 tienen un significado. No es que viene un dragón específicamente a perseguir a una mujer. El dragón representa una cosa y la mujer representa otra cosa. Y eso lo hemos estudiado también en los estudios proféticos. Continúo. Cada género tiene su propio conjunto de reglas para la interpretación
Por ejemplo, las narrativas históricas deben ser leídas como relatos de eventos reales, mientras que la poesía utiliza un lenguaje figurativo. Ahí es donde tenemos que tener cuidado con la interpretación de la profecía que tiene el género literario de la poesía. Y simbólico que requiere una interpretación diferente. Continúa Stephanie. Exégesis del texto. La exégesis es el proceso de interpretar el texto bíblico en su contexto original. El objetivo es descubrir el significado que el autor original quiso comunicar a sus primeros lectores. Aquí hay algunos pasos clave en la exégesis. Análisis léxico y gramatical. Examina las palabras individuales en su relación gramatical. Utiliza herramientas como léxicos y concordancia para entender el significado de las palabras en el idioma original, hebreo, arameo o griego. Análisis sintáctico. Analiza las escrituras de las frases y oraciones para comprender cómo se conectan las ideas. Esto ayuda a identificar el énfasis y la lógica del pasaje. Examen de los recursos retóricos. Identifica y analiza el uso de figuras retóricas como metáforas, hipérboles y paralismo. Estas figuras pueden añadir profundidad y riqueza al mensaje del texto. Comparación y versiones y manuscritos. Examina diferentes traducciones y variantes textuales para identificar posibles diferencias y entender mejor el texto. Los estudios críticos del texto y las notas del margen en las Biblias del estudio pueden ser útiles aquí. Consulta comentarios bíblicos. Los comentarios bíblicos proporcionan análisis detallado y perspectiva académica sobre el texto. Utilizas varios comentarios para obtener una visión equilibrada y profunda. Aplicación del texto. La aplicación es el proceso de trasladar el significado original del texto a nuestra situación contemporánea. La Biblia no solo fuese escrita por los antiguos, sino también para nosotros. Sin embargo, es crucial aplicar el texto de maneras que sea fiel a su significado original y revelante para nuestra vida actual. Aquí hay algunas pautas para la aplicación. Principios universales. Identifica los principios universales del pasaje que trascienden el tiempo y la cultura. Estos principios son aplicables a cualquier contexto y pueden guiar nuestra vida y conducta. Contextualización. Adapta estos principios a tu contexto específico. Considera las diferentes culturales y circunstanciales entre los tiempos bíblicos y hoy. ¿Cómo se puede vivir el principio en tu vida diaria y en la comunidad actual? Reflexión personal y comunitaria. Reflexiona sobre cómo el texto desafía y guía tu vida personal y la vida de tu congregación. Facilita discusiones en grupos pequeños o en la comunidad para explotar juntos cómo explicar el texto. Acción y práctica. Desarrolla acciones concretas basadas en los principios del texto. Esto podría incluir cambios en el comportamiento, nuevas prácticas espirituales o iniciativas comunitarias. Comunicación del texto. La comunicación efectiva del mensaje bíblico requiere claridad, revelancia y persuasión. Aquí hay algunos elementos a considerar. Claridad. Asegúrese que de tu mensaje sea claro y comprensible. Evita el lenguaje técnico o académico que podrá confundir
a la audiencia. Utiliza ejemplos y analogías para ilustrar tus puntos. Relevancia. Conecta el mensaje con la vida de la audiencia. Utiliza ejemplos contemporáneos y aplicaciones prácticas que resuenen con sus experiencias y necesidades. Persuasión. Usa técnicas retóricas para persuadir a la audiencia. Esto incluye el uso de la lógica, la emoción y la credibilidad personal. Etnos. La posición y la conversión en tu presentación también pueden inspirar y motivar la audiencia. Ejemplos prácticos, exégesis de Juan 3:16, observación. Personaje, Dios, Jesús, el mundo y los creyentes. Acciones, Dios amó, dio a su Hijo, los creyentes tienen vida eterna. Palabras clave, amor, Hijo unigénito, creer, vida eterna. Repetición, enfatiza el amor de Dios y la vida eterna. Contexto histórico y cultural. Autor y destinatario. Juan, escrito por los cristianos del primer siglo. Situación histórica. Cristianismo en expansión, persecución y conflicto con el judaísmo. Costumbres y prácticas. Entender el concepto del Hijo de unigénito en el contexto judío y romano. Análisis literario. Género. Evangelio narrativo, combinación de relato histórico y discurso teológico. Estructura, parte de la conversación más amplia entre Jesús y Nicodemo. Exégesis dice, analiza el léxico. Amor, agapeo. Indica un amor sacrificial. Unigénito, monogenes. Significa único en su clase. Analiza sintáctico, la estructura condicional para que todo aquel que en él cree muestra la oferta universal de la salvación. Recursos retóricos. Ir por volé en todo aquel enfatiza la amplitud de la oferta de la salvación. Aplicación. Principios universales. El amor de Dios es sacrificar y universal. La fe en Jesús lleva a la vida eterna. Contextualización. En nuestro contexto, esto puede significar mostrar el amor de Dios a través de sus acciones concretas y testificar sobre la fe en Jesús. Reflexión personal. ¿Cómo he experimentado el amor de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo compartir este amor con otros? Acción práctica. Participar en actividades de evangelización y servicios comunitarios como expresión de amor de Dios. Comunicación, claridad, explicar claramente el concepto del amor sacrificial y vida eterna. Revelancia, relacionar el amor de Dios con experiencias contemporáneas como el sacrificio de los padres por sus hijos. Persuasión, utilizar testimonios personales y relativos emotivos para ilustrar el impacto del amor de Dios. Ejercicio práctico. Estudio de pasajes. Selecciona un pasaje bíblico y realiza un estudio completo, siguiendo los pasos de observación, contexto, analiza literario, exégesis y aplicación. Escribe un resumen detallado de tus hallazgos. Análisis contextual. Investiga el contexto histórico y cultural de un libro de la Biblia y escribe un informe sobre cómo este contexto influye en la interpretación del texto. Exégesis y aplicación. Escoge un versículo o pasaje difícil de interpretar, realiza un exégesis completa y luego escribe una aplicación práctica para tu vida o comunidad. Predicación experimental. Prepara un sermón basado en el pasaje que has estudiado. Practica
predicándolo frente a un grupo pequeño o en un entorno de práctica y pide retroalimentación sobre tu claridad, revelancia y persuasión. Reflexión. El estudio de la exégesis bíblica son pilares fundamentales de la predicación efectiva. A través de una observación minuciosa, un análisis contextual y literal profundo y una exégesis rigurosa, podemos descubrir las riquezas del texto bíblico y comunicarlas de manera que transformen vida. La aplicación y la comunicación clara y revelante asegura que el mensaje bíblico no solo sea entendido, sino también vivido. Este enfoque integral no solo mejora nuestra comprensión de las escrituras, sino que también fortalece nuestra relación con Dios, nuestra capacidad para guiar a otros y caminar espiritual. A medida que continúas en tu viaje de aprendizaje y predicación, que estas herramientas y técnicas te capaciten para ser un predicador fiel y eficaz a la palabra. Conclusión del capítulo 4. El estudio y la exégesis bíblica son procesos profundos y continuos que requieren dedicación, oración y discernimiento. Este capítulo ha proporcionado una guía detallada para realizar un estudio bíblico profundo y una exégesis precisa de las observaciones, de la observación y el análisis literario hasta la aplicación y comunicación del mensaje. A medida que aplique estos principios en tu ministerio, te convertirás en un predicador más informado, revelante y efectivo, capaz de comunicar la palabra de Dios de manera que transforme vida y glorifique a Dios. Amén. Terminamos el capítulo 4. La semana que viene me envías la asignación que tenías pendiente, pero la que vamos a discutir en la clase y nos vamos a dedicar la clase para ello es para la asignación de esta semana según el capítulo 4 y cerramos con el mensaje exegético que vas a preparar. Así que vas a predicar luego de discutir la asignación. Y esa va a ser la clase de la semana que viene. Ay, mi Dios. Nos despedimos. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, tu hermana y amiga pastora Ananí y la copastora Estefanía Alvarado en una clase de liderazgo. Así que les esperamos la semana que viene. Bendiciones. Amén.